Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto, amigos, estar con ustedes hoy martes 20 de agosto del año 2019 con muchos hechos nacionales e internacionales que son al final importantes para todos aquellos que queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Sin duda, cuando tenemos como parte de nuestra tarea diaria el informarnos y de cuáles son esas notas que están haciendo, están generando comentarios y reacciones, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, tendemos tal vez a preocuparnos más que la mayoría. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que hay ciertas tendencias sumamente delicadas en lo que respecta a qué es lo que hacen con el poder aquellos que llegan a ejercerlo. Y pues bueno, apreciables oyentes, una de cal y una de arena. Luego siempre encontramos también notas, por lo menos yo encuentro notas que me generan cierta alegría, como por ejemplo el hecho de que ojalá tome nota el nuevo presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, de lo que pretenden hacer en Estados Unidos a raíz de que estas campanas de una posible recesión, que yo no sé si ustedes recuerdan, apreciables oyentes, que a principio de año tuve un programa en el cual me acompañó el economista Dani Fernández y como él presentó las gráficas de esa recesión que se podría acercar a Estados Unidos si no hacían cambios importantes que permitieran, entre otras cosas, el reducir la intervención de los gobernantes en las decisiones de los ciudadanos, en las decisiones de los mandantes, que dejaran de intervenir menos en los mercados, ojalá dejaran simplemente de intervenir y punto. Pero que si no tomaban ciertas medidas, como pues se ha visto en las últimas semanas, iba, a pesar de los buenos resultados trimestrales en ciertas áreas, como por ejemplo en la del desempleo en Estados Unidos, se corría el riesgo, un importante riesgo, de que en los próximos meses ya sea que se desacelere el crecimiento económico en Estados Unidos o llegaran a entrar en una recesión. Por supuesto que esto no es solo culpa de esta absurda e irracional guerra comercial que ha impulsado con varios gobiernos, principalmente el chino, en la dictadura china, porque al final es una dictadura, estas guerras comerciales que ha provocado el presidente Donald Trump. Estas amenazas, estas campanas de recesión vienen desde los tiempos de Barack Obama, porque los errores, el expansionismo y el intervencionismo, esa profundización del estatismo que hubo durante el gobierno de Barack Obama, les tiene en algún momento que pasar la factura a los estadounidenses, gracias a las medidas que tomó, que logró no solo impulsar, sino que aprobaran en el Congreso de la República de Estados Unidos Donald Trump durante su primer año, que la hacemos, pues bueno, nosotros la hacemos hasta el cansancio. Bueno, no, hasta el cansancio no, porque no nos hemos cansado y las vamos a seguir repitiendo, estas medidas que tomó Donald Trump en el primer año de su gobierno, que fueron las de reducir, recortar
impuestos y reducir y eliminar regulaciones de esas que les dan precisamente el poder arbitrario y discrecional a los que llegan a ejercerlos, y no solo a los que llegan a ejercerlos por elección popular, sino a aquellos que lo eligen por decisión de los funcionarios que fueron previamente electos. O sea, en general, toda esa discrecionalidad que, recuerden esto, nos va a servir para que ya profundicemos, como les había ofrecido ayer, en lo que respecta al caso en el cual se vieron involucrados o se han visto involucrados y seguirán involucrados el hermano del presidente Jimmy Morales, o sea, Samuel Morales, y el hijo del presidente Morales, José Manuel Morales. Pues bueno, ese lo vamos a tratar hoy con objetividad, con profundidad, para que podamos entender los guatemaltecos qué sucedió en este caso. Así que pues solo les adelanto que va a ser el tema que vamos a abordar hoy con mi invitado, el licenciado Ignacio Andrade, con quien, repito, tengo yo tantas preguntas en lo que respecta a este caso, porque obviamente sí se cometió, aunque sea costumbre en nuestro país, esa costumbre la tenemos que cambiar, pero tenemos que entender el origen de esa costumbre de prestar facturas, de falsificar facturas, de nuevo, veamos que el tema aquí es la factura. ¿Y por qué la factura? Por supuesto que es un tema que lo tenemos que profundizar dentro del contexto de lo que es este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Ese que fue el programa que compartimos con ustedes el jueves pasado en Todo a Pulmón, en la segunda parte, en el cual estuve conversando con el profesor Warren Orbo. Ese sistema de incentivos perversos que si no lo cambiamos, estamos pues destinados a seguir viviendo en condiciones similares a las que vivimos hoy o peores debido a precisamente lo que está sucediendo en el resto del mundo. Pero regresando otra vez al resto del mundo, voy a Estados Unidos. Hay una nota que a mí hoy en particular me pareció importante de resaltar en Todo a Pulmón, y esta es que la Casa Blanca, o sea, Donald Trump y sus asesores, están considerando reducir nuevamente los impuestos y los aranceles para evitar la entrada de Estados Unidos en una recesión. Esto fue informado ayer por la noche en medios estadounidenses. Y es interesante que todo esto es a pesar de la, entre comillas, insistencia de Donald Trump sobre la buena salud de la economía estadounidense y de jactarse de que a cualquiera que se enoje con él le vaya a subir los aranceles, aunque luego en la realidad eso no suceda. Porque otra nota importante a comentar es que ayer decidieron precisamente el gobierno de Estados Unidos las famosas restricciones y que les han puesto a Huawei. Decidieron prorrogarlas nuevamente por 3 meses. Me imagino que a la espera de que en esos 3 meses se puedan resolver parte de estos conflictos políticos que están afectando la economía de los estadounidenses. Ya hay unos que lo empezaron a sentir y obviamente, como hemos comentado en otras ocasiones, estando ya los estadounidenses inmersos en la campaña presidencial, y bueno, no solo la presidencial, porque recuerden que también hay varios cambios a nivel del legislativo, también también a nivel de los gobiernos locales o estatales, pero bueno, en fin, regresando otra vez al punto. El hecho es que anuncian que ya están considerando lo que les permitió evitar la recesión que hubieran provocado las medidas que se tomaron durante el gobierno de Barack Obama. ¿Y por qué yo digo esto? Porque espero que alguien, al menos del gobierno, del futuro gobierno de Alejandro Yamatei, nos esté escuchando, porque he leído
con cierto cuidado las propuestas de ustedes, no solo en el libro que nos regaló el doctor Yamatei en una de esas visitas, creo que fue en la última, antes de la segunda vuelta que hizo todo a pulmón, para que comentáramos acerca de sus propuestas. Pero bueno, en fin, regresando al punto, no solo eso, sino que he leído lo que piensan hacer, y hasta este momento, lamentablemente, lo que están proponiendo, aunque ellos digan que no es así, es una contradicción tremenda que yo no entiendo cómo ellos no la identifican, es más de lo mismo. Quieren dirigir las decisiones económicas de los guatemaltecos en lugar de retirar sus manos y de temas que no les corresponden y dedicarles a dedicarse a lo que sí es función del gobierno, que es velar porque haya seguridad y que haya justicia. Sin embargo, están con la idea de que ellos van a decidir, Guatemala lo que necesita es un modelo exportador. ¿Cuántas veces no hemos leído y escuchado esta propuesta del doctor Yamatei aquí mismo también en todo a pulmón? Pues señores, si va a ser un modelo exportador, si va a ser un modelo turismo, si va a ser un modelo comercio, si va a ser un modelo, es irrelevante. Ustedes no tienen que estar decidiendo a qué nos vamos a dedicar los guatemaltecos. Los guatemaltecos debemos libremente elegir cómo queremos vivir nuestra vida productiva, nuestra vida laboriosa. Nosotros decidir y nosotros correr los riesgos que implica emprender, pero no decidir los gobernantes lo que debemos hacer. Entonces, pues bueno, vamos a apoyar la exportación y nos salen con temas como, por favor, la balanza comercial. Eso ya es trocitos uno, algo que les explique que la balanza comercial no dice absolutamente nada y que solo sirve de excusa, precisamente para que pretendan apoyar a un grupo en detrimento de otros. Y eso también me lleva al tema del contrabando que casi no pudimos abordar ayer. Y ayer mencionaba yo que el problema en el caso de el contrabando no es un problema. El contrabando es el efecto de una causa. Lo que hay que profundizar es qué es lo que provoca el contrabando. No pelearse con la decisión libre que toman las personas de a quién comprar aquellos bienes que ellos demandan y consumen, porque al fin no existen bienes guatemaltecos, no existen bienes mexicanos, no existen bienes estadounidenses, no. Existen mexicanos que producen bienes, existen guatemaltecos que producen bienes, existen estadounidenses que producen bienes, y los guatemaltecos, los mexicanos, los estadounidenses deciden entre ellos libremente intercambiar. Uno es libre de decidir a quién le va a comprar el bien que va a satisfacer la demanda que uno sabe cuál es. Entonces es un tremendo error, por eso decía yo que es lamentable más en las vísperas de celebrar un aniversario más de Prensa Libre, que hubieran publicado lo que considero un editorial manipulador y lleno de falacias como el de ayer. El contrabando no está matando a ningún país. Primero que todos los países no pueden morir. Tal vez van a acabar o van a evolucionar los sistemas políticos, pero los que mueren y mueren de hambre en nuestro país son personas de carne y hueso. ¿Por qué? Por tantos obstáculos que hay para la creación de riqueza. Y eso me lleva al tema de los empresarios que lamentablemente enfocan mal la situación del contrabando. En lugar de estar peleándose con las decisiones que libremente toman los guatemaltecos que deciden comprar bienes producidos por personas nacidas en otros países, se deberían de enfocar en acabar con los obstáculos que no les permiten a ellos competir contra estos productos que se venden más baratos. Analicen por qué se venden más baratos. Más allá del discurso es que te están subsidiados, es que no pagan impuestos cuando vienen acá, es que profundicen. ¿Por qué puede la gente adquirir estos productos más baratos? ¿Qué obstáculos necesitamos los empresarios en Guatemala que se retiren para que podamos competir
con aquellos empresarios, aquellos fabricantes que en otras latitudes están produciendo bienes que satisfacen de mejor manera, porque así es las demandas de los consumidores, aunque sea por precio. Hay que entender la miseria y las condiciones en las cuales viven la mayoría de nuestros compatriotas. Por eso es que deciden emigrar. Por eso es que corren el riesgo de perder la vida misma en ese camino. Por eso es que aumentan el número de deportados, porque aumenta el número de emigrantes de nuestro país y de El Salvador y de Honduras. Entonces lo que debemos de enfocarnos, y por eso yo decía, esta tiene que ser la nota de mi primer segmento, esta declaración de funcionarios de la Casa Blanca de que están analizando nuevamente la reducción de impuestos en Estados Unidos y la reducción de aranceles para no caer en una recesión. Entonces, por favor, ahora que dicen el equipo de transición del gobierno de Alejandro Yamatei que están analizando el presupuesto que van a necesitar el año entrante, por favor, señores, ¿por qué no piden una reducción del impuesto para empezar a volarnos a toda esa burocracia parasitaria que no sirve para nada más que para complicar el progreso y la mejora en la calidad de vida de todos? Eso es lo que tenemos que hacer. Y vean que no es únicamente Estados Unidos donde hay creación de riqueza y la gente todavía aspira a poder vivir la mejor vida posible al alcance de sus manos. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer en Guatemala? Y de nuevo, repito, vean, están tomando en cuenta, y ojalá que lo hagan, ojalá que lo logren. En Estados Unidos, reducir nuevamente los impuestos y reducir los aranceles para que puedan evitar esa recesión que no se la deseo a nadie, y mucho menos un país en el cual hay tanta gente admirable, incluidos compatriotas nuestros que son parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Estados Unidos. Pero yo quiero ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Guatemala, y quiero que en Guatemala mis compatriotas que se tienen que ir para ser parte de ese círculo también lo puedan ser. Entonces, para eso necesitamos hacer cambios verdaderamente radicales, no la propuesta que tiene actualmente Alejandro Yamatei, que aunque diga que es diferente a la del resto, no difiere en mayor cosa, porque siguen con esa idea intervencionista, esa idea de que son ellos como gobernantes los que, como grandes padres salvadores de los guatemaltecos, van a venir a decidir a qué nos vamos a dedicar, en lugar de enfocarse ellos a lo que deben de enfocarse, a velar porque haya seguridad y justicia. Además, en el momento en el cual se reduzca la burocracia estatal parasitaria, y por supuesto también las de las plazas de los fantasmas, que recuerden que ese es un tema que vamos a tratar también cuando analicemos la situación de los Morales, porque lamentablemente por esa ambición de protagonismo de Iván Velázquez y de Telma Aldana, un caso que amerita un castigo mayor que el que se le impuso a Anabela de León, pasó casi desapercibido por la forma equivocada en la cual se plantearon los delitos que cometieron Samuel Morales y José Manuel Morales. Porque sí, después de leer y después de informarme, llego a la conclusión que sí cometieron delitos, pero lamentablemente no fueron los delitos de los cuales se les acusó. Por eso era lógico que este caso se cayera. Pero bueno, ya con un poco más de detalle lo vamos a tratar bastante más de detalle lo vamos a tratar cuando venga mi invitado Ignacio Andrade. Hoy lo único que quería yo al final es dejar en la mente de ustedes, apreciables oyentes, que espero que estén compartiendo todo a pulmón, porque ni siquiera me he conectado a redes para enfocarme en esta reflexión que considero vital.
que lo que debemos de presionar es esto, a la reducción de impuestos, a la reducción de la burocracia, no a la creación de más ministerios o viceministerios. Por favor, ¿qué les pasa, señores? Si lo que se necesita es reducir el poder arbitrario y discrecional del cual gozan, si es que también quieren acabar con la corrupción, no solo que quieren ustedes que podamos progresar en Guatemala, podamos prosperar, podamos tener la seguridad de que si somos productivos, si hacemos el esfuerzo mental por aclararnos las ideas y el esfuerzo físico por alcanzar nuestros objetivos, que lo podemos lograr en Guatemala. Si es cierto ese discurso de ustedes, son otras las medidas que tienen que impulsar, no las que hasta este momento en la mayoría de los casos he escuchado. Tal vez el único que considero que tiene alguna idea de lo que puede hacer si llega efectivamente, como está anunciado, a ser el próximo canciller de nuestro país, es Pedro Brolo, que estuvo la semana pasada con nosotros en Todo Pulmón. En particular, esa idea que tiene de que los consulados y los embajadores, aunque estos, algunos un cachito pomposos y snobs, les parezca tremendo que un embajador tenga que andar promoviendo a su país, me parece lo correcto, que eso deben de ser los embajadores y los cónsules, el hablar del respeto al Estado de Derecho que debe haber en nuestro país, del respeto a los derechos individuales y de que estamos con los brazos abiertos, dispuestos a recibir a aquellas personas que quieren venir a invertir en nuestro país para transformar los recursos en riqueza que implican también la creación de los trabajos productivos que demandamos los guatemaltecos. Pues bueno, eso me parece atinado y bien encaminado por lo menos lo que Pedro Brolo comentó acá en los estudios de Todo a Pulmón. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, algunas otras notas tendremos. Algo, si acaso me da tiempo, voy a comentar acerca de la presentación del informe de hoy de la CICIG, que en particular tal vez pienso que valga la pena resaltar la intervención de la doctora Consuelo Porras, actual fiscal general de nuestro país, y algunas cosas más que pues consideremos importante resaltar. Pero por el momento, apreciables oyentes, voy a ir a una breve pausa recordándole a los antojadizos, así es, a los antojadizos que tienen ya para ustedes los menús 3x3 de McDonald's. O sea, pueden ustedes los antojadizos que tal vez se les antoja de una torta, tal vez se les antoja de 3, o mejor se quedan en el medio las dos tortas de pura carne de res con la que pueden disfrutar de su queso burguesa, de el nuevo sabor primavera. ¿Y cuál es la que me falta? La McFiesta, por favor. Lo pueden pedir, recuerden, de lunes a viernes por solo 28 quetzales. Pero por supuesto, nuestros amigos de McDonald's no se olvidan ni de los glotones o comelones y de los economistas. Para los economistas, 23 quetzales, una torta. Para los comelones, 32 quetzales. Y, por supuesto, todos incluyen papas y soda con refil gratis, solo en McDonald's. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Y bueno, amigos, ya estoy de regreso en Todo Pulmón y ahora sí quiero ver quiénes son los liberhéroes que ya han compartido nuestro programa. Solo mientras rápidamente, apreciables amigos, me quiero unir a ustedes porque pues ¿cómo voy a estar yo diciendo compartan si aún no lo he hecho yo? Y en este preciso instante me sumo a los liberhéroes. Quiero ver quiénes son aquellos 36 que hasta este momento ya lo han compartido. Vamos a ver rápidamente. Gracias a Julio Ariza, a Héctor Aníbal CE,
También gracias a Iván Herrera, a Salim Yasser Andarraus, al administrador del edificio Géminis 10, a Emanuel Barrientos Un, Lucrecia de Sáenz, Marco Cruz, Karin Rademan, Michelle Fernández, José Calderón y Luis Roldán, que es a quienes puedo ver que han compartido todo a pulmón, pero para llegar a 36 nos hacen falta bastantes, lo que quiere decir que varios de ustedes, sé que me lo han dejado los comentarios por medio de la transmisión de Facebook Live, como lo hizo ya Shatsi Gutiérrez diciendo presente y compartiendo. También gracias a José Calderón por desearme un excelente día y sobre todo, José, por compartir y compartir todos los días. Muchísimas gracias. Gracias también a Luis Roldán, a Roberto García, a Karin Rademan, que ya había yo mencionado. También gracias a Michelle Fernández y gracias por el abrazo también, que también ya le había agradecido. Sergio Ventura también. Gracias a Isa Molina. Ahí veo Marta Isabel Niños y Fuentes, que también me cuenta que ya compartió. Muchísimas gracias a Lucrecia de Sáenz, a Alberto Núñez Lossi, a René Danilo Anzoategui, a Susan Labañino, a Alberto, que dice que nos menciona me da un comentario aquí del tema de la CICIG. Después voy a ir a los comentarios que nos están dejando, pero con mucho gusto los voy a leer. Luego dice compartiendo y escuchando también Minor Engel, muchísimas gracias por compartir. Así es, amigos de ustedes somos en todo pulmón. Gracias a Gustavo López, que nos saluda, pero por favor, Gustavo, ya compartió. Eso es más importante todavía que el saludo, que agradezco. Pero demos la batalla de las ideas, como ya la dio Félix Jolón Morales, que también ya lo compartió. Gracias a Víctor de León, que me felicita por el análisis. María Castellanos, totalmente de acuerdo que hay que reducir la burocracia, que no sirve para nada. Así es, pero necesitamos que eso se escuche en otros lados. Gladys Santos, Gladys, bienvenida, feliz y productivo día MY, saludos y sonrisas para todos. Granito de arena aportado, ya compartí, muchísimas gracias. Lucrecia de Sáenz también tiene un comentario acerca de la CICIG, que como eso lo vamos a tratar con un poco más de detalle, y de una vez les anuncio a los fans de MD que me va a acompañar ella hoy en Contravía PM, ella es mi invitada hoy porque vamos a estar precisamente, el tema principal que vamos a tratar, entre otros que puede surgir en el transcurso del día, pero el tema principal que vamos a abordar con María Dolores tiene que ver precisamente con el informe de la CICIG. Por eso digo que es poco lo que nosotros vamos a compartir acerca de este asunto en todo a pulmón. Gracias, Héctor Aníbal CE, que por cierto me encanta Snoopy. Luego, Mirna Juárez también, gracias. Dice, es interesante el análisis del final del juicio Los Morales. A ese vamos a entrar en alrededor de de la 1:30, cuando leemos la bienvenida, 1:20, 1:30, cuando leemos la bienvenida a nuestro invitado hoy, el licenciado Ignacio Andrades. Luego, aquí Juanca Torres le responde a Alberto Núñez Lossi en lo que respecta al tema de la CICIG. Y bueno, veamos quién es más. Emerson Hernández, compartidísimo, mi don Emerson Hernández, que ya compartió, muchísimas gracias. Lu García también ya compartió. Patukis Meis también dice que ya compartió. Julie Moines dice que nos escucha. Espero que también Julie que ya haya compartido. Gloria Bocanegra dice ya. Así que conociendo a Gloria, digo conociéndola virtualmente, me imagino que Gloria, eso significa que ya compartió. Gracias, Julie, por estar presente, pero por favor a compartir, como también ya lo hizo Heidi Brand. Y bueno, ya que no va a ser hoy tema que en el cual vayamos a profundizar, por lo menos en todo a pulmón con el tema de la CICIG, les voy a leer los mensajes que nos han dejado en lo que respecta a este asunto. Ya compartí con ustedes los mensajes en lo que respecta al análisis de que lamentablemente los empresarios se están enfrentando de una manera equivocada el efecto del contrabando. Y digo, el efecto del contrabando, porque el contrabando es un efecto de una causa, y la causa es ese sistema intervencionista, estatista, de Estado benefactor, mercantilista. Y de ese es el que tenemos que salir. Enfoquémonos, y yo hago un llamado a todos los empresarios que me están acompañando, a que a todos aquellos empresarios que nosotros conozcamos, también les digamos, miren mucha,
hagamos un esfuerzo conjunto, agremiados o no, organizados o no, hagamos un trabajo conjunto junto con todos aquellos ciudadanos que quieren que hayan más empresas para que puedan elegir un mejor trabajo. O sea, entre más empresas haya, más opciones tienen aquellos que dicen, ay, no, eso de ser empresario es muy cansado, dicen que los 7 días de la semana, las 24 horas del día, tiene uno que estar pensando en su empresa, cómo la muevo acá. Ay, no, yo prefiero cómodamente trabajar en una empresa, aunque me tenga que fajar, porque igual hay que trabajar duro y hay que esforzarse, pero yo prefiero eso. Pues bueno, para aquellos que prefieren ser empleados en una empresa, no importa el cargo que ocupen o el puesto que ocupen, necesitan que hayan más empresas para que ustedes también puedan mejorar y decir, ay, no, ahorita la empresa X ya no me gusta y aquí la empresa Y viene y se enteró de lo pilas que soy yo y me está ofreciendo un paquete que no le puedo decir que no. Así que, pues bueno, X, sorry, me voy. O puede ser que igual yo estoy muy feliz acá, pero también me hacen una propuesta tan tentadora que sorry, me encanta estar en esta empresa, pero esta empresa ya no da más para mí, así que yo me muevo a la siguiente. Pero para que se pueda hacer eso, tienen que haber empresarios que estén dispuestos a invertir en nuestro país. Entonces, de nuevo, hagamos lo que hicieron en Estados Unidos y de nuevo anuncian que probablemente lo van a hacer, bajar impuestos y aranceles, reducir obstáculos a la inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que ya hicieron los australianos, lo que hasta hizo Xi Jinping en China, por favor, lo que ya anunció Boris Johnson que va a hacer. Yo pienso que lo va a hacer con o sin negociación del Brexit, porque, por supuesto, si se tiene simplemente para el 31 de octubre decir, pues bueno, no llegamos a ningún acuerdo con los burócratas de la Unión Europea, pero nosotros nos vamos. De esto es lo último. A Boris Johnson no le va a quedar de otra que reducir impuestos y reducir obstáculos para poder atraer inversiones y que no entren en un proceso de recesión los ingleses o todos aquellos que sean miembros del Reino Unido, que no son únicamente los ingleses. En fin, pero bueno, regresando otra vez al punto, apreciables oyentes, el asunto es que eso es lo que debemos hacer y en eso nos deberíamos de enfocar. Y los recursos que se tienen para el cabildeo de ataquemos a los contrabandistas, que son unos horrorosos, unos malos que están destruyendo nuestro país, que es falso. Eso es falso. Enfoquemos todo esos recursos para impulsar y convencer a Alejandro Giammattei de lo que se tiene que hacer en nuestro país es eliminar impuestos, reducir los gastos del gobierno y enfocarnos en que haya creación de riqueza. Y vean la ironía de las cosas, cuando hay creación de riqueza con impuestos bajos, hasta los gobernantes recaudan más de lo que recaudan con impuestos altos, progresivos y el montón de obstáculos. Y para esto que estoy diciendo, por favor, sobra evidencia no solo del último siglo, no solo del presente siglo, sobra evidencias de milenios de información de cómo han prosperado los pueblos durante esos milenios, o mejor dicho, más importante, cómo han logrado progresar y prosperar las personas. Pero bueno, otra vez me emocioné con este tema que al final en el largo plazo lo considero más importante para nosotros los guatemaltecos. Imaginen, dice Víctor Contreras, hola, ¿ya escuchó al futuro ministro de Finanzas que va a poner 4 impuestos o por lo menos lo están analizando con el doctor Giammattei? ¡Qué horror! No lo había escuchado, Víctor Contreras. Pero ese es precisamente, qué bueno que me viene con esta información, lo voy a buscar porque no lo sabía, pero qué horror. Vean, vamos más de lo mismo. Entonces, vamos a ver, señores, no utilicen el discurso de que van a hacer algo diferente si lo que están proponiendo es más de lo mismo. Pero bueno, voy a ir a una breve pausa porque veo que ya es hora. Voy a ir a una breve pausa
y cuando regrese le vamos a dar ya la bienvenida a Jorge Jacobs y vamos a comentar junto con Jorge el tema de la CICIG. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón y también quiero agradecerles a los oyentes que nos están acompañando desde otros medios por los cuales transmitimos. Voy a ir rápidamente a YouTube. Ruth Santos, buenas tardes. Marta Yolando, escuchando Libertópolis en zona 1. Oliver, 4630. Hay productos que no reflejan su valor real por tanto subsidio que reciben. Es cuestionable, pero igual el hecho que hayan subsidios en otro lado no justifica que nosotros se lo carguemos acá también a nuestros compatriotas. Y una cosa muy importante, esos subsidios deben determinar para todos los países en el año 2023. Johnny Hurtarte, buenas tardes. MY, comentando su editorial, creo que una de las causas de la generación de riqueza son los mismos empresarios a pretender que los MIPYMES les financien sus proyectos de expansión. No entiendo mucho el comentario, Johnny, pero yo cuando hablo de empresarios en general, ¿no? Empresarios que independientemente del capital que uno tenga, uno emprende y uno corre riesgos. Ese es por cierto, eso es un término que tenemos que rescatar, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, porque empresario es todo aquel que, voy a decir, trabaja por cuenta propia, por así decirlo. ¿Acaso no importa que sea una persona con uno más o que sea uno mismo como empiezan? La mayoría de grandes empresarios han empezado ellos solos y luego poco a poco, conforme van creciendo, va creciendo su emprendimiento, empiezan a contratar gente y cuando sienten, pues bueno, han creado aquellas empresas que hoy hacen historia, como es el caso de Apple y Steve Jobs. Pero empresario no tiene nada que ver con el capital que uno cuenta. Por supuesto que hay empresarios que cuentan con un capital mayor que otros, por eso yo estoy totalmente en contra. Yo soy empresaria, no tengo un gran capital como empresaria. Sí, no solo soy periodista, ni solo soy catedrática universitaria, soy empresaria y me siento orgullosa de ser empresaria. ¿Y cuántas veces al aire yo no he dicho quisiera tener mucho más capital del que tengo para que pudiéramos llevar Libertópolis hasta el último rincón de nuestro país? No lo tengo, pero quisiera tener ese capital. Pero yo no me considero una pequeña empresaria, me considero tan empresaria como cualquier otro que corre riesgos y que vive de esos riesgos. Y para poder tener éxito, tiene que acertar en las acciones que va a llevar a cabo. Entonces, cuando yo me dirijo a empresarios, no me refiero, Johnny, únicamente a los que son los únicos que se identifican como empresarios, que son aquellos que tienen mucho capital. No, me refiero a todos aquellos que más aún quieren ser empresarios. Guatemala es un país de emprendedores, pero se ha desprestigiado tanto un término tan importante que hay que rescatar, que ahora están utilizando otro, el de emprendedor, porque yo no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo que alguien se pueda sentir que tenga miedo que le llamen empresario por toda esa falsa campaña que se ha hecho en contra del empresario, del verdadero empresario, que lo que busca es la igualdad de todos ante la ley para poder competir, que no hayan obstáculos para la creación de riqueza y que los gobernantes se enfoquen en lo que les corresponde, no en otros temas que no son de su incumbencia. No es de la incumbencia del gobierno decidir a qué nos vamos a dedicar los guatemaltecos, por favor, que vamos a ser exportadores. ¿Qué? ¿Hay exportadores en nuestro país? Son importantes los exportadores, los empresarios que se dedican a la exportación, a los cuales nosotros en muchas ocasiones hemos salido a defender, particularmente por ese robo descarado que hace el gobierno de su dinero, de los empresarios exportadores, por medio del crédito fiscal. Pero eso no significa que todos vamos a ser exportadores en Guatemala. No.
Vemos quienes nos vamos a dedicar a los servicios. Algunos vamos a dedicarnos al servicio de la información, al servicio del análisis, vamos a competir con otros. Y va a depender nuestro éxito de qué tan correctos, considero yo, objetivos, racionales seamos en la persecución de nuestra visión y nuestra misión. Por eso es que nosotros en Libertópolis constantemente estamos comentando cuál es esa visión que nosotros tenemos de una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. ¿Por qué? Porque se les deja libremente, como solo puede ser así, la cooperación, el intercambio, y que podamos convivir de una forma pacífica, respetándonos los unos a los otros. Y por eso es que nuestro campo de acción es en el mundo de las ideas, y por eso a lo que nosotros invitamos a quienes nos acompañan es a que reflexionen, que se atrevan a cuestionarse a sí mismos. Pero bueno, en fin, me entusiasmé mucho y como se habrán dado cuenta los que nos están viendo en redes sociales, ya le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, y tenemos varios comentarios que ha generado esta intervención mía. Dice, correcto, dice Lucrecia Sáenz, una persona que pone una tienda es un empresario, totalmente, Lucrecia. Y agrega, o la señora que hace tamales, invierte dinero para comprar los insumos necesarios para hacer los tamales, incluyendo su tiempo, con la expectativa de poder venderlos y lograr tener una ganancia. También es una empresaria. Empresario es el término correcto, Paola. Por eso Paola Fallase de Ruiz, yo por eso mencionaba que como hay algunos que se han dejado manipular y achicopalar, entonces dicen, ay, pues yo soy emprendedor. Emprendedor es lo mismo que empresario, y ese es el término que hay que utilizar. Limni Valdir Gómez dice, somos emprendedores a pesar de la familia y del que dirán en tu medio. Soy emprendedor por vocación a pesar de los obstáculos. Limni, más que emprendedor, llámese a sí mismo empresario, por favor, porque eso es lo que es. Y luego dice, me duele que no haya acceso al crédito a personas como yo. Le cierran las puertas todos los bancos a pesar de tener movimientos bancarios aceptables. Eso me parece extraño, Livni, pero igual, ese capital que usted ha ido adquiriendo, reinviértalo. Nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos préstamos. Nosotros buscamos ir juntando, por así decir, el dinero que nos permita ir creciendo y mejorando nuestros servicios y hacer cosas como, por ejemplo, lo de la encuesta que mañana termina, ¿correcto, George? Mañana termina, sí. Mañana termina esa encuesta cuyo objetivo, si usted todavía no la ha llenado, por favor, en particular yo, Marta Yolanda Díaz Durán, les pido a los oyentes de todo a pulmón, los oyentes que de verdad nos aprecian, no aquellos que nos escuchan, porque hay gente obsesiva, pero son los mínimos, entre los miles que nos escuchan, tal vez 2, 3 que están obsesionados con nosotros, que nos detestan, pero no nos pueden dejar de escuchar, que eso yo no lo entiendo, pero bueno, allá ellos. Pero a aquellos que han encontrado algo valioso en nuestros programas, les pido que si todavía no se han tomado el tiempo de llenarlo, lo hagan, porque mañana es el último día, porque algún día tenía que terminar la encuesta para que podamos ya analizar los datos, porque queremos conocerlos mejor, para poder comunicarnos mejor con ustedes, para poder cumplir mejor nuestros objetivos y para que podamos dar de mejor manera la batalla de las ideas. A aquellos que nos están escuchando en la 102.1 FM, repito, aquellos que nos escuchan por la radio, pero tienen a la mano su teléfono y tienen la aplicación de WhatsApp, no se tienen que conectar al Facebook ni a ningún otro medio para llenar la encuesta. Solo mándenos un WhatsApp al 4585-4280, 4585-4280, que es el WhatsApp de Libertópolis, y con mucho gusto nosotros le enviamos un enlace a la encuesta para que la pueda llenar al 4585-4280. Pero bueno, ánimo, Limni. Y dice, mucha gente que tiene un sueldo fijo les da miedo salir de su zona de confort. Nosotros los emprendedores tenemos resiliencia. Bueno, yo repito,
voy a utilizar el término empresaria. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, soy una orgullosa empresaria. ¿Tú, Jorge Jacobs? Yo, por supuesto, soy empresario desde hace, ¿qué? 20 y pico de años, 20 años, ¿no? Así Más. es, Tenemos 21 años, 21 años, ¿no? de haber iniciado nuestros emprendimientos, como les dicen algunos. ¡No! Bueno, yo nuestras no, empresas. Yo tengo más porque yo participé en otro, el primero que, o sea, 25 años, cabal. 25 Muy bien, años. George, felicitaciones. Orgulloso empresario. Luego, gracias a José Mau Celada, que también nos acompaña, Ingrid Huit Castillo, mi amada hija está empezando su pequeño negocio. Y yo le digo, eres una... No es pequeña empresaria, Ingrid, me voy a sentir totalmente frustrada. Totalmente frustrada. No le diga pequeña, por favor, no le diga pequeña a su hija. Dígale, sos una gran empresaria porque estás emprendiendo. No importa el capital. Empresarios somos todos. No sea chicopalen, ese es el problema. Yo no entiendo por qué hay tantos guatemaltecos que les encanta hacerse de menos. Porque aquí todo es chiquitito. ¿Cómo estás, mijita? ¿Cómo estás, Jorgito? Hola, Yolita. Por decir, porque Martita Yolandita está muy larguito. Está muy larguitito. ¿Por qué todo hacernos chiquititos? ¡No! Sintámonos grandes. Ingrid Judith, no importa el capital que tenga su hija. No le diga pequeña. El lenguaje es importantísimo. Cómo nosotros nos comunicamos. Es una empresaria. Punto. Que ahorita tiene poco capital, ok, eso se resuelve en el camino cuando uno es exitoso, pero uno es empresario sin ningún apelativo. Por favor, sintámonos orgullosos de eso, de ser empresarios. Y bueno, felicitaciones a su hija, la empresaria Ingrid, y que le deseo muchísimo éxito. Y deje de utilizar el término pequeño. No, grande, pensemos en grande, sintámonos grandes, tengamos autoestima. En fin, se supone que, listo, encuesta realizada, dice Rodrigo, muchísimas gracias. Luego, muy bien dicho, Livni Valdir Gómez, soy empresario, gracias por sentirme bien al usar esa palabra, sí debe ser Livni, y así nos debemos sentir, empresario, ni grande, ni pequeño, ni mediano, empresario, empresaria. Pero bueno, en fin, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para usted, pero por supuesto, después de que yo les recuerde a los comelones de su riquísima, ¿qué? Su riquísima queso hamburguesa o la McFiesta o la hamburguesa primavera con 3 tortas de carne 100% de res, que les va a costar únicamente 32 quetzales. ¿Dónde? En McDonald's Guatemala, los McMenús 3x3, 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores. Y recuerden que todos los McMenús incluyen papas fritas y refil. Pero bueno, yo tengo hambre, o sea, de tanto invitar a los oyentes a comer, yo también tengo hambre. A mí me deberían de mandar ya una hamburguesa, aquí me la debería de pedir Marito, mínimo. No solo todo lo que le tenemos que aguantar a Marito, pues digo, ahí siempre dando carita, él comiendo sus hamburguesotas, que me comparta. George. Sí, yo también voy a probar, pero mañana voy a probar la que no he probado, que es la nueva. Y bueno, solo recordarles a todos nuestros radioescuchas que antes de que vaya a pensar en cualquier remodelación o construcción, antes de eso, vaya a ver todas las posibilidades que tienen ahora con la alta tecnología que hay en Samboro. Puede ir a cualquiera de las tiendas de Samboro y ahí puede ver los pisos, los azulejos, las fachaletas. Realmente los diseños que tienen ahora son impresionantes. Todo lo que se puede hacer ahora con la nueva tecnología, y es que en Samboro pues tienen una de las plantas de fabricación de piso cerámico más avanzadas del mundo. Y por eso los invitamos a que antes de pensar en remodelar o en construir, pues vaya a Samboro y lo samborice todo con Samboro. Dice Marta Isabel Niños y Fuentes, yo no soy empresaria, pero trabajo desde hace 23 años como colaboradora de una gran empresa. Esa también es una forma de hacerlo, Marta Isabel, porque los empresarios necesitamos gente como usted, que sientan esa empatía
con la empresa en la cual trabajan. Eso lo buscamos nosotros aquí en Libertópolis, y es Libertópolis una de esas pocas empresas donde todos los que forman parte de este gran equipo conocen cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión para poder alcanzar esa sociedad en la cual queremos vivir. Pero bueno, dice Lu García, me encantó su comentario, MY, aprendamos a expresarnos correctamente y de que todos somos empresarios, desde administrar bien nuestros hogares, nuestros ingresos, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nos cuentan que lamentablemente por problemas en la Torre Alush, que no sé si escucharon los truenos tremendos, parece que se salió del aire la 102.1 FM, pero como bien saben, sí, dice que se fue la señal, socorro, dice Martí Isabel Niños y Fuentes. Adelante, aquí viene Super Facebook, Super YouTube, Super Periscope al rescate, y no se diga superlibertopolis.com, que no cunda el pánico, o que, ¿cómo es? Por culpa del, sí es. Que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico, era como decía, yo eso me pasa a mí por expresarme correctamente y decirlo, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, yo qué sé, pero aquí estamos nosotros al aire, apreciables amigos, y vamos a continuar así. Dice, ahí va Juan Manuel Orozco, ¿por qué ustedes no ayudan a las pequeñas empresas en anuncios? Solo lo hacen con los gigantes, no congruentes. Yo no sé, don Juan Manuel Orozco, pero los que se anuncian en Libertópolis pagan todos sus anuncios. Nosotros somos una empresa y de eso vivimos. Y de nuevo, esta es la mentalidad paternalista que cree que alguien, tristemente, esa no es la mentalidad de un empresario. El verdadero empresario sabe que tiene que invertir y tiene que correr riesgos y que no existe almuerzo gratis. ¿Te imaginas, Jorge? Nosotros que trabajamos arduamente para que todo lo que tenemos lo tenemos porque nos lo hemos ganado justamente, que nos vean ahora cara de beneficencia. No, nosotros somos benevolentes y apoyamos a los que podemos apoyar de manera personal, pero no vamos a pretender que nos den algo que no nos hemos ganado. Y de nuevo, don Juan Manuel Orozco, ahí tenemos, por supuesto, planes para todos los bolsillos. Si usted tiene una empresa y quiere invertir en Libertópolis, no se va a arrepentir. Y tenemos, si bien es cierto, tenemos anunciantes, algunas empresas grandes, también tenemos varias empresas pequeñas que se anuncian con nosotros y que les ha ido muy bien. Empresas con menos capital y que les ha ido muy bien. Pero esa idea de que se tiene que hacer cargo de tus responsabilidades, ese es lo que da origen a los estados benefactores, a los estados mercantilistas, que tanto daño hacen en el largo plazo. De nuevo, ese comentario de don Juan Manuel Orozco es una clásica muestra de lo que hace el sistema de incentivos perversos, en el cual alguien cree que unos se deben de sacrificar por otros. No, todos debemos de ganar justamente lo que tenemos, y tenemos que aprender que no existe almuerzo gratis. Todo tiene un costo. Juan Godínez dice que ya compartió, muchísimas gracias. Lorena Klassen nos cuenta que también nos habíamos ido en TuneIn. No sé si ya regresamos en TuneIn, Mario. Están confirmando, pero según Lorena, lo que nos están informando, ya regresó también ahí la transmisión. Dice María Minera, yo trabajo como contadora desde hace 10 años y ahora lo hago junto con mi papá, que ya está jubilado, y eso es un sueño cumplido. Aún nos falta crecer, pero en el camino andamos. Éxitos a todos los que se animan, aunque las ganancias no son muchas al principio, pero se obtienen muchas satisfacciones, por supuesto, detrás de algunos sacrificios. Más que sacrificios son costos. No existe almuerzo gratis. Todo lo que queremos alcanzar va a tener un costo. Ánimo, y qué maravilla encontrarme con tantos empresarios y empresarias orgullosos como lo somos nosotros. Luego, dice Lucrecia de Sáenz, soy MY. ¿Y qué ahora somos 2 MYs? ¿Cómo así? No, dice SOR MY. ¿Y por qué SOR MY? Uy, no, qué horror. Se les olvida que si alguien no se va a sacrificar, soy yo. Yo pago el costo por alcanzar y mantener mis valores, conservar mis valores.
pero yo sí creo efectivamente que todo lo que tenemos debemos de sentirnos orgullosos de que lo tenemos porque nos lo hemos ganado justamente y hemos pagado el costo para poderlo alcanzar. Así que qué maravilla, pero qué risa. Entiendo la ironía, Lucrecia, por supuesto, entiendo la ironía. En fin, de ahí, veamos, Angelita Tax dice, yo soy empresaria, y José, y José Aragón, que nos informaba que no había señal en la 102.1 FM, pero ahorita ya regresó y está estable. Y bueno, en fin, amigos, para todo esto ya ni mencionamos nada de la CICIG. No sé, Jorge, si querés decir algo en lo que respecta al informe que presentaron hoy, que va a ser parte de los temas que voy a tratar con María Dolores en Contravía PM, antes de que vayamos a la pausa, y luego, pues, por supuesto, a nuestro mensaje, nuestra nota tecnológica, que me imagino que nos tenés preparada otra sorpresa importante para que aprovechen los oyentes a conectarse. Pero ¿hay algo que querrás decir en lo que respecta a la presentación de este informe de la CICIG? Pues que, como era de esperarse, no lo he leído, pero ya vi el informe, por lo menos ya vi el índice, y no en ningún lado pusieron errores cometidos. Como era de esperarse, pues solo iban a poner los que ellos consideran sus logros y no todos los errores cometidos, ¿no? De ahí... Así que leeré después el informe y ahí les cuento. Dice Panchito, lo que dice el oyente es cierto. Hoy escuché al futuro ministro de Finanzas, tiene en su cabecita un impuesto temporal de 2 quetzales a los combustibles. ¡Otro a los combustibles! ¡Ay, mi gordo! Díganle por favor a don Álvaro González Richie que ya de por sí una de las cosas que tenemos que hacer es nuevamente reclamar la doble tributación que ya hay en el tema de los combustibles. Y ahora quiere un triple. Ya hay unos que dicen que ya hay una triple tributación en el tema de los... Ahorita no recuerdo los detalles. Ay, Dios, mi gordo, vamos de mal en peor con estos, y lo peor es que, de nuevo, recordemos que lo único que ganamos con el hecho de que no quedara Sandra Torres es tiempo para hacer los cambios que se deben de hacer, y los vamos a tener que presionar nosotros, porque ya vimos que por lo menos el ministro de Finanzas tiene un gran camino por recorrer, si es que efectivamente quiere que en nuestro país apoyara que haya progreso. Saludos a Verónica Ruiz, que también nos saluda desde Twitter. Gerardo de la Riva dice, espero que no manipulen el tipo de cambio para apoyar su sistema exportador. Ese también es otro serio problema. Y luego no entiendo qué es lo que compartió, porque hay un lago en lo que compartió Karin Rademan. ¿Qué fue lo que compartiste en Twitter de Libertópolis? Y lo peor es que aquí hice la transmisión en vivo, pero ahí lo que veo es un lago. ¿Qué es lo que hay en nuestra transmisión en vivo? Es que eso va a ser el video que vamos a ver en la nota tecnológica, pero Mario como que estaba viendo otras cosas. No les digo, Mario está en deuda con nosotros, vean las cosas que hace, menos mal que yo me di cuenta. Ay, Dios, Marito. Bueno, vámonos a la pausa para que la sorpresa que nos tenía Jorge para el siguiente segmento, pues nos las pueda dar tranquilamente. Pero antes de hacerlo, les quiero recordar a los oyentes de la Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquiera, sino la Equinacia Blend líquida de ELA con vitamina C, zinc y aloe vera, producida en Estados Unidos, que sirve para subir sus defensas y para que podamos tener una mejor calidad de vida y enfrentar como se debe a la gripe, el catarro y otras enfermedades que pues bueno, las sufrimos por no tener nuestras defensas altas, porque no toman todos los, digo, yo no me voy a incluir entre el nos porque yo sí tengo muy buena salud, gracias a esa onza diaria que ya de hábito tomo y voy a tomar por el resto de mi vida, de Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o recuerden, escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar el otro secreto importantísimo para disfrutar de la vida, el aloe vera gel de ELA, no los fresquitos que venden en el súper. Si usted se quiere engañar, como tantos que han falseado la realidad con la CICIG, así es, les adelanto algo de lo que vamos a comentar con María Dolores a las 6 de la tarde, pues bueno, vaya y compre sus fresquitos. Pero aquellos que sí de verdad nos queremos, nos valoramos, nos cuidamos y queremos disfrutar de la vida,
tomamos aloe vera gel de ELA, que solo, subraye, solo lo encuentran escribiendo al WhatsApp 4950 34 14, 4950 34 14. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo Business Forum 2019 Connected World Smart Business, patrocinado por Huawei. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar un poco acerca de a mí me pareció genial esto. Solo un poco, George, no vas a hablar bastante. No, porque no hay mucho tiempo. Pero básicamente es un anuncio que hicieron hoy los del MIT, el Massachusetts MIT, Massachusetts Institute of This Technology. requires lots of power and drains the battery from... Pero resulta que... Digo yo esto sí, para motivar a los oyentes a que se conecten y vean esto. Sí, pues entonces resulta que Video. Se pusieron a pensar cómo hacer para tener sensores en el mar. Resulta que, obviamente, pues uno como no está metido en esas cosas, pues no se percata de algunas cosas, pero ha sido muy difícil el que puedan poner sensores en el mar así a nivel masivo, básicamente porque necesitan baterías y entonces tendrían que estarlos cambiando la batería cada cierto tiempo. Y entonces a los del MIT se les ocurrió una idea que a mí me pareció genial de hacer unos sensores que no necesitaran baterías. Y cómo funciona esto de que no necesitan baterías, pues resulta que utilizan un efecto que se llama el efecto piezoeléctrico, que es con presionar dos materiales conductores de la electricidad. Y entonces lo que hicieron fue hacer estos sensores con esas características piezoeléctricas. Entonces lo único que tienen es sí hay un transmisor, pero eso está en la superficie, o sea, no tienen que sumergirse cada vez para cambiarle las baterías. Y entonces este transmisor que está en la superficie envía sonidos y solamente con la fuerza del movimiento en el agua. Recuérdense que en el agua el sonido se transmite así como ondas, bueno, en el aire también, pues, pero en el caso del agua, pues es con presión del agua. Entonces, cuando llega el sonido, la presión que ejerce es suficiente sobre estos sensores para generar un poco de electricidad. Y entonces con esa electricidad es que funciona, y lo que hicieron fue volver a cosas sencillas, como en lugar de tener un gran sistema sofisticado así con un montón de chips, lo que hicieron fue simplemente ponerle 2 pinches transistores. Para quienes no lo sepan qué es un transistor, pues es el elemento más sencillo de la electrónica, que es el que dio, de hecho, el que se iniciara la revolución digital, porque pueden estar apagados o encendidos nada más. Pero un circuito, por ejemplo, de una computadora o de un celular tiene millones de transistores en ese circuito así chiquitillo. Vienen, 10 millones de transistores. Pero eso requiere mucha energía. Entonces resulta que lo que hicieron ellos fue regresar a lo básico y ponerle dos sencillitos transistores que entonces requieren muy poca energía. Entonces es suficiente la energía que generan con las ondas de sonido en el mar para darle electricidad al sensor. Y adicionalmente se les ocurrió una forma de cómo hacer para comunicarse, y lo que hacen es que el sensor cuando recibe los pulsos de sonido,
Si necesita contestar algo, entonces funciona como un espejo, entonces se rebota el sonido y le rebota al aparato que está enviando el sonido originalmente. Y en otros momentos corta el efecto ese de rebote. Y al final esos rebotes hacen una comunicación binaria, que ceros es cuando no rebota el sonido y 1 es cuando rebota el sonido, que así es como son todas las comunicaciones en las computadoras, así binarias, 0 o 1. Y entonces de esa manera básicamente están haciendo un sensor que no necesita cambiarles baterías nunca, porque siempre va a tener corriente siempre va a generar su propia corriente, y que adicionalmente se puede comunicar tanto con este aparato como pueden hacer una red. Y entonces lo que están planificando es que en algún momento van a tener una red así en todo el mar, en todo el océano, en donde estén este tipo de sensores, que repito, solo los tienen que literalmente tirar ahí y ya van a funcionar así ad eternum, bueno, hasta que se corroban. Y con eso van a poder entonces hacer, ya ellos están hablando incluso del equivalente de una Internet de las cosas en los océanos, que con lo que básicamente van a poder poner sensores de temperatura, sensores de movimiento, para poder analizar los movimientos de los peces y todo, de la migración de los peces. Entonces, al final, básicamente la idea es que van a poder tener una red completa de sensores en todo el océano, sin necesidad de estarles cambiando baterías. Y adicionalmente incluso lo están pensando para que más adelante puedan incluso utilizarlo en otros planetas, como por ejemplo en Titán, una de las lunas de Saturno que tiene océanos. Entonces ahí quieren hacer pruebas, obviamente eso dentro de un par de décadas. Pero entonces esta es la nota tecnológica. Interesante, George. Esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo Business Forum. Y por cierto, de una vez se despida Jorge también de ustedes, a pasar los oyentes, porque tarde. Vino Ignacio. Buenísimo. Así que pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Tigo Business Forum 2019. Connected World Smart Business, patrocinado por Huawei, presentó Todo a Pulmón. Y bueno, amigos, tal y como les había informado, mi invitado hoy es el licenciado Ignacio Andrade, con quien vamos a conocer más acerca del dictamen del tribunal ayer en lo que respecta al caso que involucra a Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, y al hijo del presidente, José Manuel Morales, que fueron absueltos. Así que, sin más rodeos, amigos, le doy la bienvenida a Ignacio nuevamente a estos estudios. Ignacio, buenas tardes. Ya sabes, jalate Sí. el micrófono y... Marta Yolanda, sí. Y ¿cómo se llama? Sentite cómodo. Muchas gracias, Marta Yolanda. Muchas gracias a los radioescuchas que nos oyen la tarde de hoy, y muy agradecido por la oportunidad de estar por acá contigo. Bueno, Ignacio, comencemos por el principio, ponernos en contexto. ¿De qué trata este caso en el cual se involucró a los familiares del presidente Morales? Sí, básicamente el caso tenía varias facetas, una de las cuales era básicamente un tema vinculado a un evento relativo a unas canastas que se habían dado en virtud básicamente del pacto colectivo que existía en el registro de la propiedad en esa fecha. Entonces, conforme al pacto colectivo, pues los empleados del registro tenían derecho a recibir canastas navideñas, y esas canastas fueron convocadas por medio de un evento, y el alegato del Ministerio Público era básicamente que dentro de ese evento habían habido una serie de anomalías que básicamente involucraban al hermano del presidente y al hijo del presidente, aparte de la persona que era en su momento la novia del hijo del presidente y sus familiares. Esa era, digamos, esa faceta del caso. Había otra faceta del caso vinculada básicamente a algunos temas de plazas fantasmas en el registro de la propiedad, pero el caso propiamente que vincula o que se relaciona con la familia del presidente es el relativo a estas canastas y el relativo a
unos eventos que habían sido, digamos, que habían sido contratados a una entidad vinculada con el hermano del presidente. Ese es, digamos, el caso. Y de esa cuenta se vinculaban, en términos generales, tres facturas, de las cuales pues una específicamente era por canastas y había dos por otros temas. Una era por un desayuno de un evento y había otra por otro concepto. Ese es, digamos, en términos generales, cuál era el contenido y la connotación del caso como tal. La parte, digamos, de la imputación del Ministerio Público era fundamentalmente que habían, la imputación era por una figura delictiva que se llama peculado por sustracción. El peculado por sustracción es una figura modificada en una ley que viene del año 2012, y esta figura que viene del año 2012 lo que hace es que señala que quien simula la adquisición de bienes y servicios de parte del Estado, sin que tenga esa contratación nada de real, tiene como consecuencia pues básicamente la imposición de una pena de prisión. En el caso del hermano del presidente había una imputación adicional por lavado, y es que comete la figura de lavado de conformidad con el decreto 67/2001 en tres formas de comisión, que es quien a sabiendas en un momento determinado dispone o legaliza o le da forma, digamos, jurídicamente apropiada a bienes o dinero que conoce que son productos de una actividad ilícita. Ese es, digamos, la connotación general del caso. Voy a parar ahí básicamente, simplemente para darle, digamos, algún tipo de contexto a cuál era el caso inicial. Está, por otra parte, qué fue lo que dijo cada uno de ellos al defenderse, y ahí la dejo, Marta Yolanda. Sí, yo voy a reservar mis preguntas para el final, Ignacio, porque sí tengo varias preguntas, en particular de comentarios que ya han hecho otros abogados, y ayer mismo cuando se dio la sentencia me acompañaba Luis Pedro Álvarez. No teníamos todavía toda la información, pero como tú bien sabes, Luis Pedro también es abogado y es abogado penalista. Sí, Luis Pedro conoce bien la materia. Entonces nos dio la oportunidad de empezar a conocer este caso. ¿Cómo no? Y pues bueno, lo que yo he escuchado, no solo Luis Pedro, sino de otros abogados que merecen mi respeto, porque hay algunos que no lo merecen, pero algunos que sí merecen mi respeto, es que sí se cometió un delito, pero el problema es que del delito del cual se acusó a los Morales no es el delito que ellos cometieron. Entonces, pues no había cómo probar un delito que no cometieron, porque por la ambición de protagonismo de Iván Velázquez y de Telma Aldana, que quisieron hacer crecer este caso, porque era un caso obviamente político, porque involucraba a familiares del presidente, no solo no los acusaron de los delitos que correspondían, sino que además de eso juntaron todo como si fuera una especie de fiambre. Y ahora vemos que ni siquiera en el caso de las plazas fantasmas, que ese es mucho más delicado, realmente se pudo emitir una condena que fuera de acorde con los delitos o crímenes que haya cometido Anabela de León cuando ella fue registradora de la propiedad. ¿Por qué? De nuevo, por mezclar la política con la justicia en este caso. Entonces, pues yo quería escuchar tu opinión y que nos explicaras con un poco más de detalle cuál fue el delito que se cometió y cuál fue el delito del cual los acusaron, para que podamos entender que sí, efectivamente, no hubo una condena de culpables porque no se les acusó correctamente, que es un error que ojalá tuvieran la valentía. Dejemos los de la CICIG, que ya se están despidiendo, sino los fiscales del Ministerio Público
que probablemente siguieron órdenes y simplemente dijeron, bueno, miren, los acusan de esto y ustedes se acabó y eso hicieron. Pero reconocer, sí, hubo una equivocación y esa equivocación nos llevó no a una condena de culpables, sino a una condena de absueltos o inocentes, porque se les acusó del delito equivocado. ¿Cómo es eso posible, Ignacio? Tal vez lo que vale la pena decir es que en el curso del proceso penal hay varias ocasiones en las cuales el Ministerio Público puede cambiar la calificación del delito que hay. Entonces el Ministerio Público lo que hace es que en un momento dado dice hay indicios para que en este caso en particular se haya cometido tal o cual delito. Y esos indicios razonables dan lugar a una captura y a una eventual indagatoria. La persona es ligada a proceso y después de ligada a proceso todavía de la investigación el Ministerio Público tiene la oportunidad durante el periodo de investigación de decir no, realmente la figura delictiva que hay en este caso no es esta, sino realmente es esta otra y puede pedir la reforma o la modificación de la figura que pueda haber. Aún posteriormente, y esto siempre que haya habido una reforma, el Ministerio Público puede plantear una acusación por una figura diferente. Y aún con posterioridad, y eso sí ocurrió en este caso, el tribunal de sentencia, al dictar sentencia, puede decir, mira, no me gusta la calificación jurídica que hay, estamos juzgando estos hechos, pero a estos hechos les vamos a dar una calificación jurídica totalmente diferente. Y eso efectivamente ocurrió en este caso. Pero yo creo que la parte más importante que hay acá es la duda de por qué una persona particular puede ser juzgada por un delito que es atribuible a un funcionario público. Digamos, el caso del hermano del hijo del presidente, una de las figuras por las cuales había juzgamiento era la figura del fraude. Pero si uno revisa la figura del fraude la comete el funcionario público que defrauda al Estado. Está por otro lado la figura de peculado por sustracción. Esa figura la comete pues básicamente quien en un momento dado simula la prestación de servicios al Estado con tal de sustraer fondos públicos. Entonces, existen, digamos, las dos figuras, la de fraude y existe la otra, pero las figuras en este caso son difíciles de dárselas a quien no tiene la calidad de funcionario público. Ese es un primer problema que tenía el Ministerio Público en el presente caso. Entonces, uno ve, por ejemplo, la condena que emite el tribunal, y el tribunal emite condena por delitos que pueden cometer los particulares, no por delitos que cometen los funcionarios públicos, a pesar de que la acusación y el pedido del Ministerio Público eran figuras de peculado, digamos, de peculado por sustracción, figuras que típicamente son de funcionarios públicos. Entonces eso tiene que ver con un concepto que se llama el concepto de la autoría. ¿Quién es autor? Es autor quien únicamente el funcionario público que comete esto o el particular que en un momento dado coadyuva en una forma tan drástica la comisión del delito que lo convierte en autor a pesar de que no sea funcionario público. La respuesta del tribunal es que el Ministerio Público no convenció al tribunal de este asunto. Ese es el problema fundamental que enfrentó el Ministerio Público en este caso. Y el Ministerio Público ha tendido, no solo en este tipo de casos, sino en otros, a cometer, digamos, el mismo tipo de error. Generalmente, lo que un tribunal de sentencia hace es que compara los elementos que tiene el delito. El delito se llama tipo. El tipo es el acto que se comete tiene que ser exactamente cometido en todos sus elementos por la persona que está ahí. El Ministerio Público tiene que probar todos y cada uno de los elementos. La ausencia de prueba de esos elementos lo que hace es que
o hace que la calificación sea menor o sea diferente a la que el Ministerio Público le atribuyó. Y esto pasó exactamente acá. El tribunal dice, mira, ¿dónde están los elementos del delito en este caso? No se dan. Como no se dan, no hay delito. No hay delito, que era el que el Ministerio Público pretendía probar, según los hechos que en su momento el Ministerio Público había imputado. La acusación lo que contiene es un hecho concreto, es un acto que el Ministerio Público dice, yo lo voy a juzgar por estos hechos, y a estos hechos les voy a dar esta calificación. Si el Ministerio Público no configuró bien los hechos para que en un momento dado se determinara una calificación delictiva, el problema es que el tribunal no quedó con ningún elemento para condenar, y eso pasó acá. Que, por ejemplo, agarremos el caso de la registradora. En el caso de la registradora, lo que el tribunal dice es, pues mira, lo que en este caso hay es que la persona debió de haber visto que había un sobreprecio en las facturas y no lo vio. Y como no vio esto, cometió un error por negligencia. No era ella la que directamente estaba a cargo de la compra, pero lo debió de haber visto, y como lo debió de haber visto y fue negligente en esto, cometió una figura que se llama peculado culposo, que es peculado por negligencia. Y ese es penado con una multa, que fue básicamente la sanción que ella recibió por esta parte, digamos, de las imputaciones. El caso de el hijo del presidente, del hermano del presidente, era: yo estoy imputado por una figura de fraude. El fraude lo comete quien en un proceso de licitación básicamente se confabula para engañar al Estado y hacerlo perder dinero. El problema es que ahí hay que probar la existencia de un engaño, hay que probar que fue un funcionario público que hizo esto durante un proceso de licitación, entre otros, digamos, elementos que pudiera haber. En este caso en particular, la configuración de fraude no se dio. Como se ha dicho en programas, hoy en la mañana alguien decía que podía haber algún tipo de uso de documento falso, o ese tipo de configuración, dependiendo mucho, por supuesto, de cuáles son los hechos que el Ministerio Público hubiera imputado, pero que nunca imputó. Entonces, en ausencia de que el Ministerio Público no imputó estos hechos, el tribunal no estaba juzgando la manera en que la factura se emitió, para poner un ejemplo. Estaba juzgando cuál era la actuación dentro del marco de actuación del Estado. Pero el otro elemento, yo creo que esa es la parte donde efectivamente hay un elemento que es importante, ha sido la tendencia del Ministerio Público en estos casos de juntar grupos grandes de personas y básicamente encasquetar a todos en conductas similares. Y ese encasquetamiento, esa tratativa de configurar conductas similares a todos, es de alguna manera el que provoca, digamos, el resultado. Si en un momento determinado la configuración atribuida a cada una de las personas acusadas hubiera sido particularmente diferente y no se hubiera tratado de cortar a todos con el mismo traje de sastre, el efecto quizás hubiera sido otro. Entonces, creo que son esa combinación de esos tres elementos es básicamente la que en un momento determinado provoca este tipo de resultado. Bueno, obviamente este es un tema muy emotivo, sí. Y es interesante. De nuevo, yo tengo claro que este es un programa para personas que quieran entender, claro, y que quieran aprender qué fue lo que pasó y que estén dispuestos también a quitarse la venda de los ojos y ver que es cierto que todos estamos contentos. Yo lo repito hasta el cansancio, yo estoy contenta porque creo que presos debe estar Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, pero también pienso que debería estar preso Álvaro Colón, Juan Alberto Fuentes Knight y muchos otros que sí efectivamente han defraudado, han extorsionado y han robado el dinero de los tributarios, pues porque
se ve. Por supuesto que hay que probarlo, todo lo que estoy diciendo hay que probarlo en un tribunal. Entonces, el tema político y sobre todo el rechazo general de la mayoría de los guatemaltecos hacia los políticos, que lo vimos ahorita en la segunda vuelta de las votaciones, Ignacio, que apenas alrededor del 42% de los que estábamos registrados para votar, fuimos a votar. O sea, eso te indica, y eso que no todos los que pueden votar están registrados, o sea, todos los mayores de edad. Entonces, hay un total desprecio y decepción para todo lo que es lo político. Entonces, la frustración de tantos de nuestros compatriotas, que algunos los lleva simplemente a emigrar y correr riesgos, y otros acá a deshacerse el hígado en redes sociales y muchas otras cosas más, pues tristemente esa indignación que tiene bases no les permite ver de una forma objetiva y racional que si queremos resolver los problemas tenemos que entender cuál es su origen real, no el que quisiéramos que fuera. Entonces ahorita, en este caso específico del cual estamos hablando, lo que yo entiendo de lo que nos estás comentando y de lo que he investigado y de ayer para hoy, y lo voy a decir en términos coloquiales para facilitarlo a nuestros oyentes. Primero, el error, o yo no sé si fue error o creyeron que tenían suficiente poder para salir adelante con ese error, fue que se les acusa de delitos que no cometieron, porque esos delitos de los cuales se les acusa lo podían manejar desde el ámbito penal, no desde el ámbito administrativo, y eso pues les iba a permitir una mayor influencia, no voy a decir control, pero una mayor influencia, según ellos, en las decisiones que tomara el Ejecutivo. O sea, es un tema político. Hemos hablado ya en otras ocasiones de la lamentable politización de la justicia que ha habido, y este es un ejemplo de esa politización. Entonces dijeron, sí, bueno, pues lo que hicieron fue X, pero los vamos a acusar de Y, porque con Y vamos a hacer más escándalo, es una acusación mayor, y bueno, pues así vamos a salir mejor. Ese es el primero. Y la segunda, el decidir mezclar peras con manzanas en la misma canasta, porque estos eran dos casos que debieron haberse trabajado de forma separada, no como que si fueran lo mismo. De nuevo, con este protagonismo y que querían tener en algún momento personas que han gozado de un poder sin límites en nuestro país, porque también esta es otra de las cosas que hay que decir, que a algunos no les va a gustar, pero si queremos que cambien las cosas para bien, tenemos que tener la valentía de aceptar cuáles son esos errores. Entonces, en resumen, los jueces, a pesar de que sí se cometió un delito, porque a mí me parece una inmoralidad esa costumbre que algunos consideran normal, entre ellos el presidente Jimmy Morales, de, basta, bueno, ¿querés venderle algo al gobierno? Que de nuevo otro problema, que el gobierno esté metido en un montón de temas que no le corresponden, que andan haciendo un montón de compras, de nuevo el sistema de incentivos perversos. Basta, bueno, mira que ¿cuál va a ser la ganancia? Esto nos cuesta, según lo que yo leí, el costo de la canasta que vendieron no pasaba de 200 quetzales y las vendieron por el doble. O sea, claramente ahí hay un acto de corrupción. No importa que lo que se hayan ganado hayan sido 20,000 quetzales o 10,000 quetzales, vendiendo al doble de lo que en el mercado se hubiera conseguido la canasta. Es un acto de corrupción. Y segundo, eso de, basta, bueno, no te preocupes, te necesitas facturas, yo te las consigo, o cotizaciones, porque también es el tema, yo te las consigo para que digan que no es corrupción aquí. O sea, eso es una inmoralidad que no debemos tolerar en nuestro país. Pero, de nuevo, no es cada delito o cada crimen tiene una pena correspondiente al delito o al crimen que se comete. Pero acá esta inmoralidad se quería tratar
supongamos que se robó un celular, pongámoslo de ejemplo, se robó un celular y los querían linchar porque se robaron un celular, como que si hubieran asesinado a alguien. Partamos de los siguientes puntos. Pero sí estoy entendiendo los puntos. Clarísimo con el tema. Uno de los temas era la discusión relativa a si la figura era una falta administrativa o una falta penal. La mayoría del tribunal decidió que era una falta de orden administrativo pensando básicamente que se trataba de una figura de un fraccionamiento de un proceso, y eso conlleva una multa de orden administrativo para el funcionario público. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá en esto. Por una parte, el mandato que tenía CICIG en un momento determinado era un mandato de perseguir cuerpos ilegales. Estos cuerpos ilegales generalmente requiere que haya una estructura bastante grande de personas y de individuos. Y entonces ahí es donde está la necesidad de juntar casos grandes. Entonces, como el mandato dice... Tenían que justificar el involucramiento de la CICIG en este caso. De cuerpos ilegales. Entonces, ese es uno de los elementos. El otro elemento es la pregunta: ¿cuánto había pedido el Ministerio Público de prisión para el hermano del presidente y para el hijo del presidente? Había pedido 11 años de prisión. Entonces, al final hay una versión de justicia del ciudadano de a pie. La versión de justicia del ciudadano de a pie es: para un caso pequeño están pidiendo 11 años para un patojo. Entonces, hay una sensación de desproporción que tiene una consecuencia, y hay que verlo desde el punto de vista de proporcionalidad de lo pedido y de la percepción ciudadana de lo realizado. Y eso conlleva a una justificación de una absolución. Pero yo creo que hay que verlo desde ese ángulo de la desproporción y del efecto de lo pedido. Y creo que ahí es donde hay un problema de política criminal. El Ministerio Público tiene la obligación de ponerse a pensar de qué manera y cómo va a perseguir ciertos delitos. Y entonces, ¿cómo administra o cómo pide justicia? Y yo creo que la falla que hay en este caso es relativa a esto. La pregunta en un momento dado es: ¿podía haber sido esto objeto de otro tipo hay medidas de orden desjudicializador, hay fórmulas en un momento determinado para darle proporcionalidad a un hecho con su consecuencia jurídica, con su consecuencia penal? Esa proporcionalidad creo que se perdió un poco de vista acá. Yo creo que es importante a la hora de reflexionarlo, verlo desde ese punto de vista. No es que uno quiera, condonar o perdonar o justificar una conducta que no debió de haberse dado. Pero la pregunta era la consecuencia que el Ministerio Público quería asignarle a este caso la adecuada. Y esa pregunta creo que los jueces contestaron en su momento por mayoría que no. Ahora, lo hicieron en una forma tal que dijeron: mira, le vamos a dar a quienes consideramos que tuvieron una participación directa y comprobada una condena, atribuyéndole una calificación distinta. Entonces, todos estaban por peculado por sustracción y todos tenían pedidos de condena superiores a 5 años. Y sin embargo, la mayoría de los que sí fueron condenados, porque hay que decir que sí hubo condenados, fueron condenados por figuras penales diferentes a las atribuidas por el Ministerio Público y con una condena de prisión menor. Esa parte yo creo que es muy importante de revisar y de balancear. El tribunal lo que dijo es: mira, estás haciendo mucho alboroto o estás pidiendo penas muy grandes por
por la figura que realmente consideramos que es. Y entonces el tribunal encontró un camino un poco diferente. No lo, está lo que el tribunal podía hacer según la manera en que el Ministerio Público calificó los hechos y sobre todo la parte más importante, el tribunal solo puede condenar después de probar. Entonces la pregunta es, ¿está lo que la prensa dice o lo que el Ministerio Público dice que hicieron cada uno de ellos? Ahora la pregunta clave es, ¿lo pudieron probar? A la ¿Qué hora, es lo que la evidencia muestra? Es correcto. ¿Qué es lo que lograron probar con todas las cosas? La respuesta corta es, está la hipótesis del Ministerio Público. La hipótesis es cuál es el significado que el Ministerio le atribuye a ciertos hechos. Pero puede haber significados alternos, y ahí es donde está la habilidad de la defensa. ¿Por qué dicen los dos jueces que decidieron absolverlos, por qué utilizan un informe de la misma CICIG para absolverlos? Los informes contienen muchas veces elementos que en un momento determinado son francamente, digamos, importantes, y a veces un perito puede decir, aquí se llegó a determinar que se habían presentado los hechos de esta y esta manera, pero esa atribución que le dio el propio perito es utilizada, digamos, en forma separada al contexto del peritaje, y al ser utilizada en forma separada al contexto a las otras partes del peritaje, lo que dicen es, el tribunal está diciendo al peritaje, mira, este es un hecho, pero la vinculación o relación de este hecho con todos los demás y la calificación que le estás dando a estas otras dos ofertas, por ejemplo, no está acreditada más allá que con la conclusión que tú estás sacando. Entonces, a un peritaje en un momento determinado se puede separar qué es lo que el peritaje efectivamente acredita con qué es la conclusión o la inferencia que el peritaje saca, pero que no necesariamente es una conclusión del propio peritaje. Entonces, no necesariamente un peritaje le funciona a una parte dentro de un proceso de la manera en que la parte le quiere que le funcione. A veces, digamos, lo que ocurre es que en la forma de presentar el peritaje, digamos, la parte acusadora a veces se confunde. Por ejemplo, estaba la declaración de ciertos testigos, y en la declaración de ciertos testigos viene uno y dice, no, yo sí recibí las canastas. Eso iba yo a decir, que en un principio lo que dijeron es que ni siquiera se entregaron, y fue precisamente la CICIG la que comprobó que sí se entregaron las canastas. ¿Y esto? Sobrevaloradas, ok, pero sí existieron las canastas, no como en el caso de los desayunos, que eso sí no, pues... Correcto. Nadie, bueno, que yo sepa, no sé si salieron a decir yo me los comí, pero el punto es que eso sí no se puede probar. Pero eso lo que quería decir es que, digamos, la figura que el propio ente acusador le estaba dando no era la que correspondía, y entonces lo que pudo probar el Ministerio Público en un momento dado no fue por lo que acusó, y esa es la dificultad digamos, del proceso. Pero el proceso cabalmente es eso, el proceso está ahí para ganarse o para perderse, y está para ganarse o para perderse según las capacidades que tenga cada una de las partes dentro del proceso para efectivamente acreditar los hechos que son los que son objeto de juicio. Hay conductas específicas que son las que son objeto de juicio en este caso, y esas conductas no fueron necesariamente acreditadas. Si la acusación era que se simuló la adquisición de canastas que ni siquiera se entregaron, y la prueba es que sí se entregaron las canastas, pues hay un problema enorme en la acusación. Ya estamos sobre el tiempo, y además de eso me están pidiendo una conclusión
los oyentes quieren una conclusión tuya en lo que respecta a este tema, un resumen de lo que hemos comentado. Pero antes de eso, Lu García preguntó que de qué delito, si a ti te hubiera correspondido llevar a cabo esta acusación, ¿de qué delito los hubieras acusado? Sí, yo creo que, digamos, hoy en la mañana había un colega que hablaba sobre la utilización de documentos privados que en un momento determinado no tenían nada de real. Son figuras vinculadas a la falsedad, la que en un momento determinado podían ser objeto de persecución penal en un momento determinado. Pero la pregunta aún en el caso de la falsedad era cuál fue el valor por el que fueron cotizados los servicios. Entonces la otra pregunta es, entonces esa podría haber sido algún tipo de figura. El caso de los funcionarios públicos involucrados es un caso diferente. En el caso de funcionarios públicos involucrados, la pregunta es si podía probarse que había dolo. Entonces, en el caso de los funcionarios públicos, una figura de fraude, una figura de peculado por sustracción, podría haber sido una figura adecuada. Pero hay que separar de nuevo y para concluir, porque estamos sobre el tiempo, Ignacio. De los particulares. En el caso específico de los particulares, una figura de estafa, una figura que es la dada, digamos, la calificada por el tribunal. Porque sí es definitivamente una estafa, o sea, yo te estoy prestando facturas para que tú puedas hacer la venta al gobierno, básicamente. Hay un elemento de engaño y hay un elemento de inducción a error. Y ahí tú ¿cómo no vas a saber? El problema es que es triste que muchos han visto eso ya como la normalidad, no únicamente los morales, sí, muchos más. Por eso yo pienso que de este caso hay mucho que debemos de discutir. Alexa Boden de Barrios dice, ojalá haya una conclusión de parte del invitado. Yo cada vez me enredo más y por eso no opino. A ver, Ignacio. Y solo de una vez te leo. Luis Marroquín dice, buenas tardes, saludos, excelente programa. Yo no estoy feliz, dice, satisfecho sí, por ver que la justicia funcionó. Y hay una cosa importante, bueno, entre las notas ya Juan Francisco Sandoval, el jefe de la FESI, explicó por la mañana que esperará tener la sentencia íntegra del tribunal para presentar la apelación correspondiente. Si tú fueras el representante del Ministerio Público, ¿cómo presentarías esa apelación? Si se cometió un error a la hora del delito del cual los acusaste, ¿podés ahora separar los casos, por ejemplo? Por favor, Marito, decirle a Diego que le baje. Gracias. ¿Cuál es el delito del cual lo acusaría? Si se puede, en la apelación se pueden corregir los errores o habría que empezar un nuevo proceso de forma correcta. El principio es que no puede haber doble persecución penal por los mismos hechos. Entonces, el principio se llama non bis in idem. No, o sea, o lo haces bien desde un principio o ya es correcto, es correcto, así funciona. Entonces, el principio de no doble persecución penal está en todas las convenciones de derechos humanos. Entonces, si a mí no me convenció cómo te juzgaron o cómo juzgaron a una persona, yo no puedo volverla a juzgar. No puedo volverla a perseguir. Y no los podés, así como por ejemplo en el caso de O.J. Simpson, no pudieron probar que él asesinó a su esposa penalmente, pero sí ganaron el juicio civil. ¿Se puede seguir por medio de otra rama? Los procesos civiles y los administrativos, digamos, el funcionario público tiene 3 responsabilidades. Tiene una responsabilidad civil, penal y administrativa. Entonces, sí hay la posibilidad de hacer una persecución de otro orden. Eso en el caso de los funcionarios involucrados, pero en el caso de los particulares, si hay hechos que no son objeto de la acusación y que no son objeto de la persecución,
esos hechos diferentes a los ya perseguidos podrían eventualmente ser objeto de una persecución penal separada. Ha habido pocos casos, pero realmente las opciones del Ministerio Público hoy por hoy es una opción de plantear un recurso que se llama apelación especial. La apelación especial es, mira, juez, tú cometiste errores en tu forma de juzgar, porque yo hice dos cosas. Yo sí probé que existían los elementos de una figura de fraude, para poner un ejemplo, y sí probé que la persona que absolviste había participado en los hechos y que el grado de participación había sido en calidad de autor. Digamos, si yo colaboré de tal manera con el funcionario público que sin mi participación no hubiera podido haberse cometido el hecho, yo soy autor. Pero eso requiere de dos cosas acá: que sí haya un responsable funcionario público por fraude, que no lo hay en este caso, y ahí es la dificultad. Y por otro lado, yo puedo también apelar porque en un momento dado el juez se confundió por la forma de juzgar, por ejemplo, el peritaje de CICIG. Si el peritaje realmente era concluyente y el peritaje decía una cosa y la conclusión a la que le dio una calificación equivocada a la prueba, el tribunal cometió un error en esa calificación y en esa forma de valorar la prueba. Y por errores en sana crítica hay, que es la manera de valorar la prueba, sí se da la posibilidad, Marta Yolanda, de modificar una sentencia. Y entonces la apelación, que se llama apelación especial en este caso, sería la manera en que el propio Ministerio Público tiene de poder reversar este fallo. Sin embargo, dice Lucrecia de Sáenz que el delito ya prescribió según la opinión de varios penalistas. El delito del cual se les debió haber acusado, que se les pudo haber acusado en el año 2016, porque todavía no había prescribido, ya sí. Para ahorita ya prescribió. La prescripción ocurre cuando se da el máximo de la pena más una tercera parte y la persona no es denunciada por ese hecho, digamos, dentro de ese periodo de tiempo. Entonces, una figura de falsedad en un momento determinado, de documento privado, tiene una pena máxima bastante menor. Eso podría dar lugar a que existiera una prescripción, o sea, efectivamente. Habría que contar, digamos, de 2013 a 2019 son 6 años. Típicamente eso hace que la pena máxima del delito tenga que ser de 4 años. Entonces la figura por la que pudiera haber persecución efectivamente sería una figura, si es una figura reducida, sí es posible que haya prescrito. Habría que buscar realmente si la prisión máxima ya ocurrió en un caso como este, y la otra es si la denuncia como tal anterior, o la denuncia, digamos, actual, por la que hubo ya una sentencia de primera instancia, es un hecho que pueda haber interrumpido la prescripción. Yo creo que no. Bueno, Ignacio, ya pues llegamos al final del programa. Todavía C. Menéndez, solo leo su pregunta. Dice, ¿por qué no lo hay si hubo un vendedor, hubo un funcionario comprador? Este es de nuevo el problema, sí, del poder arbitrario y discrecional del cual gozan los funcionarios, que es el origen del problema. Pero para que lo tratemos necesitamos un programa completo, Ignacio. Mínimo, sí, o muchísimos. Pues. Tal vez concluir muy rápidamente en el siguiente punto. Si yo configuro mal por lo que estoy juzgando a las personas, el mal inicio del procedimiento, el mal inicio del juzgamiento, da lugar a un mal juzgamiento y a un mal resultado. Entonces, si yo acuso bien, mi resultado va a ser positivo. Entonces, si yo acuso mal, mi resultado va a ser
negativo. Entonces, creo que hay que revisar muy bien cuáles fueron los hechos por los cuales se acusó. Y si los hechos no estaban bien configurados, el problema es que el resultado va a ser malo. Que no vas a llegar a tu objetivo, aunque al final sí, en mi opinión, los Morales sí pagaron las consecuencias de haber actuado mal, y espero que hayan aprendido la lección. ¿Por qué? Porque hasta presos estuvieron. O sea, el delito, vamos a ver, legal, oficialmente no fueron condenados. Y efectivamente la prisión preventiva, el objetivo es para que no se fugue el acusado, no es porque sea parte del castigo. Eso lo comentó ayer Luis Pedro. Pero el hecho es que estuvieron presos. El hecho es que el José Manuel Morales hasta una beca perdió y no pudo ir a estudiar. El hecho es que han pasado 3 años viviendo con una espada de Damocles sobre su cabeza. El hecho es que Samuel Morales no pudo participar como candidato a diputado por FCN Nación por este proceso. Los hechos al final son que sí, no se les declaró culpables, pero sí pagaron las consecuencias de sus acciones, de haber, repito, actuado mal, porque no puede ser que esto se considere normal, y esto es lo que pienso debe de ser el punto más importante. Primero, el ver que la ambición de poder de Iván Velázquez y Telma Aldana los llevó a hacer una acusación equivocada, porque así de poderosos se sintieron, en lugar de acusar, y quien debía acusar, a los que habían cometido esta falta o este delito, como se le quiera llamar. Y luego el entender cuál es el origen de los incentivos perversos que hacen una inmoralidad que sea considerada lo normal por muchos, porque ahorita hay un montón de hipócritas que ahí están escupiendo al cielo diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Como que si no fuera una costumbre de una importante parte de los guatemaltecos, ese proceso de consigamos cotizaciones, consigamos facturas, etcétera. Pero yo creo que la pregunta real es si la justicia quedó servida. Y yo creo que la respuesta es que por muchas causas quizás la justicia no quedó servida porque los hechos por los que fueron juzgados no fueron diferentes, porque por otro lado ellos no pudieron defenderse de los hechos por los que fueron juzgados, y por otra parte hay una narrativa que ha sido, digamos, la que está en la mente de todo mundo, que es la narrativa del Ministerio Público. Está la narrativa de la defensa, y la narrativa de la defensa fue la que, respecto de los hechos juzgados, pues ganó. Pero la pregunta es, si la narrativa de la defensa del Ministerio Público hubiera sido otra, ¿cuál hubiera sido el resultado? Y ahí es donde la justicia, la pregunta para todos es si la justicia quedó servida. Y yo creo que hay una... ¿Tu respuesta a esa pregunta es? La respuesta es que es una asignatura pendiente. O sea que todavía no se ha hecho justicia. Y yo creo que no. Ignacio, muchísimas gracias por haberme acompañado. Igualmente a los oyentes les recuerdo que estoy de regreso con ustedes a las 6 en punto junto con María Dolores Arias, donde vamos a comentar la información que tenemos ya acerca del informe de la CICIG y algunos que se presentó hoy y algunos hechos que se dieron en esta presentación. Pero antes de despedirme, para los que tienen hambre pero no tienen mucho pisto, les quiero recordar el 3x3 de McDonald's, al economista que dice yo con una torta estoy más que satisfecho. Recuerden que serán solo 23 quetzales aprovechando el 3x3 de McDonald's. 23 quetzales que les va a incluir, además
de una queso burguesa o un McFiesta o un Primavera les va a incluir, por supuesto, papas fritas y refil. Ha sido un gusto, amigos, acompañarlos y bueno, nos escuchamos en menos de 4 horas. Estoy de regreso con ustedes en Contravía PM. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.